si en un momento dado no pueden asistir a la clase y todo, pues también encuentran los materiales. O sea, estas presentaciones más la clase grabada, ¿no? Entonces ahí tienen estos. Entonces, bueno, vamos con historia. Yo sé que a muchos la historia es como la clase que dice, no, ¿cómo? Es la clase aburrida, dando puros datos, nombres, personajes y todo. Y pues no, no es tan así, ¿no? ¿A quién de ustedes le gusta la historia o piensa en algún momento hacer algo con la historia? A ti, Luis, Emma, Emilio. Bueno, Emilio no, porque vas para ingeniería. A ti, Alondra, o alguien que le guste la historia. Pues a mí sí me gusta un poco. Si te gusta un poquito. Bien, entonces, Sí. eh, ¿a ti, Luis, te gusta? Este, s- Hay unos temas que me llaman mucho la atención y hay otros en los cuales sí no me he centrado mucho. Sí, y por ejemplo, lo que vamos a ver de historia les va a ayudar mucho, muchísimo para entender, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en la guerra, por ejemplo, de Ucrania contra Rusia, porque los orígenes no es que esta guerra haya surgido de hace 3 semanas, ¿no? O que no, son cuestiones que vienen de cientos de años, algunos vienen hasta de miles de años, arrastrando varios siglos. Y lo vamos a tocar cuando en la tercera sesión, cuando veamos la Guerra Fría y todo ello, vamos a ver y van a entender muy bien por dónde se mueve el conflicto. Y parte de ello, de lo que vamos a ver, parte de esto, ¿no? De este momento. ¿Por qué iniciamos con la ilustración? ¿Por qué se toca la ilustración? Bueno, porque la ilustración en realidad fue un movimiento que vino a cambiar prácticamente toda la estructura con la que se venía llevando a cabo los procesos de corte político, de corte económico, social, cultural, en todos los sentidos que se estaba llevando sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, algo muy importante que vemos en este tema, y ustedes lo van a estar, digamos, lo van a notar muchísimo, es que lo que vemos casi siempre de historia es del mundo occidental, ¿no? Lo que vemos es lo que pasa en Europa, lo que pasa en América, y muchas veces nos olvidamos de Asia. Y esto pues tiene un sentido, ¿por qué? Pues porque finalmente lo que nos ha vuelto como ideología, lo que tenemos hoy como cultura, lo que tenemos como política, parte de estos movimientos que surgieron en Europa. Entonces, de alguna manera u otra podemos decir que es nuestra herencia cultural, ¿no? Cultural, política, social, económica, de todos los índole, es lo que pasó aquí, tuvo repercusiones en el mundo. Por eso es muy importante, porque finalmente de aquí es donde se dirigen muchos de los asuntos que después van a repercutir, por ejemplo, en África, ¿no? En Asia, en América, ¿no? En este caso hasta lugares como Australia, en fin, ¿no? Entonces, Europa se convierte prácticamente en este centro que va a ir dictando las normas de lo que se va haciendo en el mundo. Entonces, sí, obviamente la historia, por ejemplo, de Oriente, de la India, de China, ¿no? De Japón, de África y todo, es increíblemente rica, es muy interesante. Y la vamos a tocar más en los siglos, en el siglo XX. En el siglo XX es donde vamos a tocar estas historias de estos lados, pero sobre todo tenemos que ver los orígenes, de dónde parte, ¿no? Y ahora otra cosa muy importante, cuando en esta parte de historia y en el examen así está bien diseñado, no es que veamos, ojo, no se van a aprender datos, por ejemplo, como fechas, nombres y todo, esto no. O sea, realmente no es todo ello. Un poco lo que se pide es la parte de la interpretación o de la versión, en este caso interpretativa dominante. ¿Qué significa esto? Que como es un examen estandarizado, entonces se pide que las respuestas pues sean respuestas que no se presten a la subjetividad. Y la subjetividad tendríamos entonces que ver porque algunos interpretan, digamos, la Revolución Rusa de una manera, otros la interpretan de otra. Entonces lo que hace el examen es más bien interpretar es una versión o una visión
muy de Occidente, muy que hemos ido aprendiendo poco a poco y que ustedes ya cuando estén en la universidad van a tener la capacidad crítica para decir si esto sí o esto no, pero primero se tiene como el dato, la consecuencia de lo que sucedió. Es decir, cómo surgieron las cosas, por qué se llevaron a cabo las cosas y cómo impactaron. Entonces ahí las preguntas de historia van mucho en ese sentido. Es decir, las preguntas de historia no son así de ¿quién fue Joseph Stalin? O en qué año comenzó la Revolución Francesa. O no, eso no. Más bien viene, ¿cuáles son las consecuencias del neoliberalismo en América? O cuáles son las consecuencias del imperialismo en Europa, o cuál es el factor que desató el inicio de la Primera Guerra Mundial. O sea, un poco ese tipo de preguntas. Entonces, no, digo, no son fechas, no son nombres, olvídense de eso, porque a veces por eso se hace un poco tediosa la historia cuando vemos esas cosas. Entonces, un poco dado el contexto, y más adelante vamos a ver algunas escuelas, como cada escuela fue determinando su propio estudio, la parte de la historia que nos corresponde es esto, es este conocimiento de estos eventos, de estos hechos, cómo se llevaron a cabo, cómo fueron sucediéndose, pero también las diferentes interpretaciones, y después cuáles son las consecuencias hasta la fecha de todos estos movimientos, porque todo esto no es que haya pasado y ya, ¿no? Hasta la fecha tiene consecuencias. Entonces, este siglo, este es muy importante, este es, por ejemplo, una pregunta de examen, ¿no? El siglo XVIII, es decir, de 1700, ¿no? A 1800, los 100 años que recorren esto, este es el siglo XVIII. Esto es muy importante, lo de los siglos, ¿eh? Acuérdense, esto sí dice 18 es que parte de 1700. Entonces, el siglo de las luces también, también se le conoce como bueno, la ilustración, ¿no? ¿No? Porque ilustra, ilumina. Es un siglo que se le conoce así porque es una transición entre lo que venía siendo un modo de pensar, ¿no? Un modo de pensar muy basado en la fe, ajá, y también con la iglesia como un sostén muy poderoso y también con un pensamiento muy basado en la cuestión de la superstición, el derecho divino de los reyes, ¿no? Las monarquías, o sea, no había democracias, la superioridad incluso de una monarquía sobre otra, en fin. Es decir, no, lo único que todo pintaba para que las cosas fueran bien, pero lo único que no se utilizaba curiosamente era esto, ¿no? Entonces, obviamente, la ilustración o siglo de las luces se le llama así porque ilumina, ¿no? O sea, prende la luz y suena, yo sé que suena muy cursi, pero prende la luz de la razón sobre la sociedad. Es decir, va a ser y va a ser una lucha constante de estar peleando, por ejemplo, de que la incipiente ciencia, ¿no? Esté peleando contra la superstición. Ujú. Y de que la razón, ajá, esté peleando contra, por ejemplo, la fe, ¿no? Donde lo que después vamos a llamar democracia esté peleando contra el absolutismo, ¿no? Entonces, obviamente, este proceso de transición, pues obviamente tiene que tener un movimiento intelectual atrás, ¿no? Un movimiento social y un movimiento cultural que lo justifique. Y entonces nosotros le llamamos revoluciones burguesas a los movimientos que van a surgir de este proceso de la ilustración. Entonces, otra pregunta de examen, ojo, muy importante. Entonces, ¿qué es la ilustración? Pues es este movimiento de corte político, económico y social que tiene a la razón como su principal bastión y que lucha por conseguir todas las libertades, es decir, la libertad de expresión, la libertad de comercio, la libertad de culto, la libertad de
toda de prensa, en fin. Entonces, las dos grandes banderas de la ilustración de este movimiento social, cultural, político, que ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, son estos. Ojo, porque esta es la pregunta. La razón y la libertad. Esos son sus dos grandes valores, ¿no? ¿Y por qué? Porque luchan contra los reyes, ¿no? Luchan contra la iglesia, luchan contra los ejércitos monárquicos, y entonces necesitan que la gente comience a razonar, comience a dejar de pensar que todo se resuelve a través de la iglesia y la fe, ¿no? Que empiecen a ver que el poder, los reyes no son reyes creados por Dios, sino que son seres humanos, ¿no? Y que, pues, no existen la magia ni nada de ese asunto, sino que existe la ciencia. Entonces, obviamente, este movimiento va a encabezar toda una serie de revueltas. ¿Cuál es el impacto de la ilustración en el siglo? Pues simplemente esto, ¿no? Se va a independizar Estados Unidos, va a provocar la Revolución Francesa y va a provocar las independencias de Hispanoamérica. Es decir, México, México es independiente gracias, sobre independiente, gracias a este movimiento, el movimiento de la ilustración. Muy bien, entonces ese es así como el gran punto. También en su examen es muy importante que pueden poner la razón o también pueden esto, ¿no? Racionalismo, ¿no? Es lo mismo. Razón y racionalismo, los van a tomar ahí como parte de esto. Es decir, la ilustración, ¿cuál es su base? El racionalismo, su base es la razón. Muy bien. Aquí no hay dudas, ¿verdad? Con este proceso ahí sí queda claro que es la ilustración y todo ello. Pero bueno, Sí, profe. vamos a verlo todavía con más detalle. Entonces, aquí, incluso también aquí van a tenerse que imaginar un poco algunas cosas un poco complicadas. Por ejemplo, ¿qué pasaba? ¿Por qué surge este movimiento? Aquí vemos, por ejemplo, a uno de los ilustrados, ¿no? Ahí vemos a un personaje que está moviendo ahí la mano. A ver, creo que se me fue la imagen, no sé por qué. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los ilustrados? Son personas, en este caso, incluso el nombre ilustrado, ¿no? O sea, que es una persona que tiene luces, que conoce, que sabe, ¿no? Son personas, así como este, que vienen de esta estirpe, ¿no? La estirpe burguesa, que son prácticamente comerciantes. Entonces, un poco, nada más nos vamos un poquito para atrás para ver por qué surgen estos burgos. En la Edad Media existían los feudos. El feudo era un aspecto, un contrato legal que existía entre el señor feudal y el vasallo para darse protección mutua. Es decir, el señor feudal tenía el castillo, ¿no? Y tenía la muralla, él vivía aquí en el castillo y tenía este terreno. Entonces la gente, los vasallos, ¿no? Cultivaban la tierra para ellos mismos, pero también le daban de comer al señor feudal. Pero cuando había guerra, cuando llegaban enemigos, entonces entre ellos se protegían. Ese era el pacto feudal, ¿no? Entonces, obviamente, era un asunto de protección. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente, esta gente que está aquí adentro, poco a poco, va a ir dándose cuenta que, pues sí, trabaja la tierra y todo ello, entonces va a desear salirse. Entonces sale del feudo, que es el feudo, se sale, ¿no? Se sale de aquí a otro feudo y, por ejemplo, y estos se encuentran en un punto y esta ciudad, este pequeño pueblo donde se encuentran los comerciantes, se va a llamar Burgo. ¿No? Es un burgo. Y entonces los burgos van a ser estos pequeños pueblos de comerciantes donde van a empezar a intercambiar productos y se va a generar algo que vamos a llamar el mercado. ¿No? Entonces ahí es, así como el mercado de la tienda, de la esquina o de la colonia, exactamente eso es, donde vamos e intercambiamos cosas por un precio, y ponemos un precio, cambiamos, compramos, en fin, cosa que no había acá. Acá era por trueque, ¿no? Acá intercambiabas cosas, acá no, acá ya va a haber, ya va a existir el dinero, ya va a existir eso y entonces se van a intercambiar cosas. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien vende?
¿no? Por ejemplo, si algunos de ustedes tienen negocios, o sus papás tienen negocios, entonces si yo soy un comerciante, ¿qué es lo que hago? Vendo mis productos y a cambio de ese producto yo recibo una ganancia. Y de esa ganancia yo destino una parte para invertir, o sea, reinvertir, y otra, obviamente, es para ahorrar, o ya simplemente esa es mi acumulación de riqueza. Entonces yo ya voy enriqueciéndome y todo ello. Entonces, obviamente, esto, por eso se decimos, así que la burguesía es esta clase comerciante, ¿no? Que comienza poco a poco a generar una riqueza y que esa riqueza, para que crezca, necesita tener otras condiciones, es decir, necesita tener nuevas reglas para comerciar. ¿Y quién no le daba esas reglas? Pues obviamente las reglas nuevas, ajá, que necesitaban los burgueses para que su riqueza siguiera subiendo, ¿no? Así que se fuera para arriba, ¿no? La riqueza, pues ¿quién no le daba esas reglas? Pues los monarcas. ¿Quiénes eran los monarcas? Pues los reyes y reinas, en este caso europeos. Ellos, por ejemplo, ¿de dónde reciben dinero? Por ejemplo, ¿alguien de ustedes sabe de qué vive la reina de Inglaterra de la reina Isabel, perdón, de Inglaterra? ¿Alguien sabe de dónde vive? Porque son tan ricos. ¿Tienen idea de dónde? Tal vez por los impuestos, profe. Sí, y exactamente, exacto, pero ellos no trabajan, ¿eh? O sea, no, su trabajo es ser eso, ser reyes o ser reinas. Y entonces el pueblo, ajá, les paga tributo, ¿no? Les da un tributo, es decir, un impuesto. Y entonces ellos se van haciendo ricos de ello, ¿no? Por eso. Pero ellos es una clase que no trabaja, o sea, no acumula riqueza a través de los impuestos que explota, pero no los genera, es decir, no genera riqueza. Ellos mismos, no. Entonces se la pasan ahí así calándose el pelo y todo ese asunto, ahí siendo muy acá, pero no trabajan. Entonces, obviamente, estos no ponen reglas nuevas, entonces, obviamente, la burguesía va a pelear por tener nuevas reglas. ¿Quién es otro de sus grandes enemigos, ¿no? Aparte de los reyes, de la burguesía, pues sí, ¿no? Pues la iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿De dónde? Ahora, otra vez, ¿de dónde se hace rica la iglesia? ¿Por qué tiene tanto dinero la iglesia? ¿De dónde proviene el dinero si no trabajan como tal? ¿De dónde creen que sacan la lana? Bueno, profe, en ese tiempo, ay, perdón, ¿se me escucha? Ahí te escuchamos, perfecto. Ah, ok. Este, bueno, en el tiempo de la Ilustración, si no me recuerdo, la iglesia y el rey, bueno, y la corona, por así decirlo, Ujú, pues estaban llevados de la mano. Todos ujú, aquellos que estaban bajo protección de cierto rey ujú. tenían que seguir tanto reglas y leyes del monarca como de la iglesia. Exactamente, muy bien. Actualmente sí no sé exactamente cómo es que la iglesia consigue tanto dinero. Lo que sí Ujú. sé es de que hasta Sí, tienen tiene banco. bastante, Ajá. pero bueno, ahorita que lo pienso puede ser porque bueno, alrededor de casi todo el mundo, ay, perdón, Ujú, alrededor de casi todo el mundo tiene, bueno, hay muchas piezas, ¿cómo se ujú, llama? Piezas, de arte, ujú. estatuas, pinturas, Claro. iglesias, castillos. Entonces, tal vez de ahí también la iglesia llega a conseguir algo de dinero. Por supuesto, sí, tiene una súper riqueza. Ustedes van al Vaticano, bueno, es la riqueza absoluta, ¿no? Estatuas de oro, y, en fin, mármoles, obras de arte, ¿no? Simplemente la Capilla Sistina es incalculable, ¿no? Claro, ¿de dónde sacan este dinero, por ejemplo, históricamente la iglesia y por otro lado los reyes, la monarquía? Pues su primer ingreso, es decir, lo que los hace muy ricos, es algo que se va a llamar la apropiación, ¿no? Originaria de capital. ¿Qué significa? Esto simplemente significa despojo, ¿no? Es decir, en un inicio, tanto los reyes como la iglesia despojan, ¿no? De tierras, ¿no? De animales, incluso de bienes,
¿no? Incluso de personas, despojan a la gente de ello. ¿Cómo? A través de tretas, de guerras, por ejemplo, las cruzadas. En las cruzadas, la Iglesia Católica fue a Israel, ¿no? Donde están los palestinos ahora, fue a Israel, ahí a Jerusalén, y fue y saqueó toda la riqueza de ahí y se la llevó a Europa, ¿no? Eso es, ¿no? Esta apropiación originaria de capital. Entonces la iglesia también, ¿no? Por ejemplo, aquí en México lo vamos a ver, que llegaba a la iglesia y despojó a las comunidades indígenas de sus tierras y se quedaron con ellas. Entonces, obviamente, la iglesia y la monarquía tenían mucho dinero, pero era dinero improductivo, ¿no? Que estaba ahí, bueno, más bien capital, que estaba improductivo y que tenían a una acumulación de riqueza, pero no la generaban. Y entonces la burguesía decía, nosotros queremos generar la riqueza y por eso era su discusión prácticamente con ellos para cambiar. Entonces ahí vamos a ver que tenemos tres puntos peleando. Por un lado vamos a tener a los burgueses, ¿no? A la burguesía, ajá. Por otro lado vamos a tener a la iglesia, ajá. Y por otro lado vamos a tener a la monarquía. Ujú. Entonces, estos dos son aliados y este es el que va a ir rompiendo todo ello. Entonces la burguesía es la que va a generar el movimiento de la ilustración, por un lado, ¿para qué? Por un lado, porque necesita gente que vaya y pelee por ellos, o sea, que haga la batalla, que vaya cuerpo a cuerpo, que peleen por ellos. Es decir, los ilustrados, así como este que está aquí, vemos en la imagen, él no va a ir a pelear, ¿no? Es demasiado así como voy acá para ir a pelear. No, ¿a quién tiene que mandar a pelear? Manda a pelear a los campesinos, a los campesinos, a los pobres, ¿no? A la gente que no tiene nada que perder, a ellos los mandan a pelear. Y obviamente para mandarlos a pelear, para que tú vayas a pelear algo, te deben de dar algo, ¿no? Es decir, ¿y qué les dan? Les dan las ideas, dos ideas principalmente, la libertad, ¿no? La libertad y la razón. Es decir, piensa por ti mismo y puedes ser libre. Y con eso, ¿no? Hacen que toda esta masa de gente que no tiene nada que perder vaya y pelee por ellos, ¿no? Es como el gran uso que hace la burguesía en ese sentido. Ahora, un poco resumiendo aquí, déjame cambiar aquí el color, ajá, aquí, este. Entonces, un poco resumiendo aquí, entonces tenemos que la ilustración, entonces, es este movimiento intelectual, ¿no? Del siglo XVII, ¿no? Que quiere ilustrar, o sea, enseñar a la sociedad mediante la difusión de técnicas y pensamiento. ¿Cuáles son sus dos principales armas? La razón, ¿no? La libertad. Ahora, tienen la historia del progreso. ¿Qué significa esto? Ellos piensan que la historia, en este caso, va de manera lineal, ¿no? Es decir, tuvimos la Edad Media, ¿no? Después de la Edad Media tuvimos el Renacimiento, luego tuvimos la modernidad, tuvimos la contrarreforma, y entonces ellos decían, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Es decir, piensan que en la idea del progreso y cada vez que va cambiando de etapa, la mente humana, el ser humano, va subiendo, va elevándose, ¿no? Entonces tienen muy claro esto. Otra cosa muy importante es que rechazan y tienen toda una oposición contra la cuestión de la iglesia, es decir, tienen esta cuestión de los reyes, así por derecho divino, dicen no, no lo eres, ¿no? Y la tradición. ¿Alguien de ustedes sabe por qué a los reyes se les decía, tiene que ver incluso con alguna cuestión ambiental? ¿Por qué les decían que tenían la sangre azul? Sí, los reyes de sangre azul, así que después en los cuentos de hadas lo decían mucho. ¿Alguien tiene así una hipótesis, alguna idea de esto? ¿Podría ser por el cielo azul? Quiero pensarlo, digo. Mm, más o menos, por ahí, más o menos. Pero fíjate, cuando van ustedes a la playa, digamos, van a Acapulco y todo ese asunto, no les ha tocado ver a toda esta gente muy güera, hay unos güeros que son como güeros rositas, pero hay otros que son blanquiscos, así blancos, blancos, y si se acercan, ven como si las venas fueran como oscuras, como un color azulado. Entonces,
se tenía la idea, ajá, lo trabajaron muchísimo año. Por ejemplo, en Europa, pues hace muchísimo frío la mayor parte del año, ¿no? Entonces se cubrían tantos, vean todas las ropas que tenían, ¿no? Entonces, que no les daba el sol, ¿no? Y entonces al no darles el sol, pues obviamente sus venas y todo ese asunto se remarcaban demasiado, su piel era demasiado blanca que dejaban ver las venas, y entonces se pensaba que eran, en este caso, ¿no? Era la sangre azul, ¿no? No la sangre roja de los reyes. Entonces, como no la podían cortar, ¿no? No se le podía cortar, porque era el rey, no se le podía tocar, entonces existía esta tradición. Y ellos, obviamente, ellos sabían que no era así, pero manejaban ese asunto, ¿no? Y entonces comienzan a hacer esta crítica en la realidad, como, pues sí, criticando la vida de los reyes, de los monjes, de los altos jerarcas, que estos papas y todo con sus cruces de oro, ¿no? Mientras la gente está muriendo de hambre, con sus cruces de oro, sus anillos así de jade y todo, y sus sotanas llenas de cosas carísimas, ¿no? Entonces, por otro lado, también, entonces empiezan a pelear, ¿no? Con algo que en su momento se llamó el despotismo ilustrado. Y que tenemos en la actualidad un poquito de esto todavía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa? Que ajá, los reyes se volvieron déspotas. ¿Quién sabe qué significa la palabra déspota? Cuando dice, híjole, esa persona es muy déspota. ¿Qué significa? Que sea muy alzado. Bueno, sí, así, Ajá, coloquialmente decirlo, pues sí, muy alzado, muy fifí, muy sí, fresa, ¿no? exactamente, muy grosero, ¿no? Alzado, altivo, soberbio, ajá, exacto, sí, eso es. Entonces los reyes decían, no, pues yo no, que no me toquen a mí el pueblo, ¿no? El populacho, no me toca, yo no me acerco a ellos. Entonces eso los hacía así. Y ilustrados era porque, por ejemplo, un rey entonces se dedicaba a aprender latín, ¿no? Hablaba latín, hablaba varios idiomas, ¿no? Tocaba el piano, ¿no? Leía, ¿no? A veces hasta escribía y todo. Entonces ellos pensaban que esa educación los hacía estar por encima de sus gobernantes, de este populacho que ellos gobernaban. Entonces gobernaban de una manera muy, pues sí, muy altiva, ¿no? Con la gente, no se le puede acercar. Y también había un movimiento que era, en este caso, el absolutismo, que el absolutismo, que el rey era el único que tenía la razón, ¿no? El rey tenía la última palabra de cualquier cosa, la tenía él, el rey. Y el único con el que podía, ¿no? Rivalizar a algún rey era con el papa, ¿no? Entonces, obviamente, estos dos, pues a veces se ponían de acuerdo, los papas fueron bastante siniestros, ¿no? Hubo algunos asesinos, ¿no? Como Alejandro VI, el Papa Borgia, ¿no? Fue incestuoso con su propia hija, ¿no? Lucrecia Borgia. En fin, casos tenemos ahí para contar. Entonces, bueno, esto por un lado es la parte política y todo. Entonces, ellos lo que pedían era, ¿no? Finalmente tirar el antiguo régimen, y entonces el antiguo régimen es este de iglesia, y la monarquía, tirarlo y poner esto, ¿no? Poner esto, es decir, que haya un nuevo comercio, ¿no? Que haya circulación de bienes, que las ciudades crezcan, no nada más sea de campesinos, y que el Estado deje de controlar la economía para que haya una libertad de precios, ¿no? Y de mercado y de mercancías. También en la ilustración, muy interesante, hubo un gran avance científico y técnico. Si ya bien lo habíamos visto con las revoluciones científicas de algunos siglos antes, ¿no? Aquí también van a surgir muchos descubrimientos, ¿no? Muchos descubrimientos y muchos inventos de corte científico, ¿no? Que hasta la fecha
los seguimos teniendo, ¿no? Con esto. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque no le tienen miedo a la idea de ese Dios castigador, el Dios cristiano castigador. Entonces no tienen miedo de esto y pueden hacer sus investigaciones sin que tengan miedo de que los van a quemar en la hoguera, ¿no? Que son unos herejes o que no están contradiciendo a Dios, en fin, ¿no? Muy bien. Bueno, Profe, dime. pero sí llegaron a quemar a algunos científicos, ¿no? Digamos, no en esta época. En esta época lo que hicieron fue a los que no estaban a favor de las ideas de la Revolución Francesa, en este caso como Lavoisier, a él sí le cortaron la cabeza, ¿no? Pero él fue más por una onda política más que por científica. No, ya ahí en ese momento en Europa ya no eran las persecuciones de brujas o de científicos así por sus ideas científicas, sino eran más por su cuestión política, ¿no? O sea, de que apoyaban al rey o de que apoyaban a los ilustrados, cualquiera de los dos, estaban entre esos dos vertientes, ¿no? O sea, el rey podía castigar a un científico porque apoyaba la ilustración, o los ilustrados podían, en este caso, cortarle la cabeza a algún científico porque apoyaba al rey o los cuestionaba. Eso sí pasó, eso sí, sí hubo. Pero ya como quema, no, ya no se daba, ¿no? Eso Ah, ya no ok, había. profe. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tres principales, en este caso, ilustrados que vamos a encontrarnos? Entonces, nos vamos a encontrar a estos, déjame cambiar aquí color. Entonces, nos vamos a encontrar a tres. Son fundamentales y estos que son, por un lado, este es el más importante, Rousseau, ajá, Rousseau, que es es el de la imagen, él es Rousseau, ¿no? Tenemos a Voltaire y tenemos a Montesquieu. Estos son franceses, ¿no? Entonces, estos tres franceses lo que hacen es generar las bases prácticamente de los movimientos que vamos a ver después, que son las revoluciones burguesas, y van a dar las bases para que finalmente la ilustración deje de ser meramente teórica y pase a la acción. Entonces vamos con el primero, Rousseau. Rousseau escribe un libro muy importante que se llama El contrato social, ¿no? El contrato social. Y en este contrato social, lo que él dice, a ver si alguien capta la idea, dice, imagínense en la época diciendo esto, todos los hombres son libres e iguales, sin embargo, están atados por cadenas de por vida. ¿Qué significa en esta época decir que son libres e iguales? En una época donde todavía había reminiscencias del esclavismo, donde el Papa y los reyes y los sacerdotes tenían muchísimo poder sobre la gente y los comparan, es decir, cualquier campesino era como el rey, ¿no? O sea, destruyen toda esa idea del derecho divino y que este rey lo puso Dios y nació por Dios. No, no, o sea, es libre, ¿no? Y aparte es igual que cualquiera de ellos. Eso se entiende. Pero ¿qué significará? ¿Qué entienden cuando dice, sin embargo, están atados a cadenas, ¿no? De por vida. ¿Qué significan? ¿Qué son esas cadenas? ¿Qué significa ello? O sea, somos libres iguales, sí, pero tenemos cadenas. ¿Qué es eso? Pues el miedo, ¿no, profesor? El miedo, por ahí tiene algo que ver. Podría ser el miedo o, bueno, eso y más bien la falta de conocimiento, ¿no? La ignorancia, por así decirlo. Por ahí va, por ahí va. Esto lo va a tocar él. Ajá, pero por ahí va. Un poco la idea es esta, ¿no? ¿Qué significan las cadenas? Las cadenas significan las leyes, ¿no? Porque entonces dice, finalmente la gente sí es libre igual. Sin embargo, si no hubiera leyes, si no hubiera este estatus de que nos dice esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, ¿no? Si no existiera eso, existiría un caos, ¿no? Porque cualquiera haría lo que quisiera y no tendría un límite. Entonces las leyes lo que hacen es que le ponen un límite, ¿no? A la convivencia y por eso se llama su libro El contrato social, porque es un contrato entre los individuos, un contrato que hacemos todos, que lo hemos hecho a través de los siglos para generarnos leyes, ¿no? Y respetarnos unos a otros. Entonces, si no existieran leyes, pues imagínense, sería
el caos, ¿no? Sería como lo que pasó en Querétaro, ¿no? Así de la salvajada total, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con esas leyes? Llega Montesquieu, ¿no? Ahora él llega y él escribe un libro que se llama El espíritu de las leyes, ¿no? Y en uno de sus elementos toca eso, es decir, si esas leyes, si no existieran esas leyes, obviamente el hombre, por más que dijera, no es libre. ¿Por qué? Porque las leyes lo que hacen es que si tú las rompes, entonces pues pierdes tu libertad, ¿no? O sea, tú, no sé, como estos vándalos del estadio, ¿no? Cuando los agarren, los meten a la cárcel, o sea, pues ellos fueron libres de hacer esa golpiza, sí, pero están rompiendo una ley social, ¿no? Y la ley social pesa más sobre la ley individual. Y entonces pues, los meten a la cárcel, ojalá los agarren, ¿no? Y una vez que estén presos, pues pierden su libertad. Entonces, obviamente, Montesquieu hace todo un proceso teórico acerca de esto, ¿no? De las leyes y cómo se organizan y todo ello. Pero aparte hace algo súper interesante. Aparte Montesquieu de esto de las leyes, va a proponer esto, la división de poderes. Entonces, esta división que hoy tenemos del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ajá, proviene de él, ¿no? Entonces, prácticamente le debemos esta cuestión de la división de poderes. Entonces, el legislativo tenemos a quién? Tenemos a los diputados, senadores, el ejecutivo tenemos al presidente, judicial tenemos a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y a los jueces. Entonces, obviamente cada uno, ¿no? Tiene un contrapeso. Y entonces, para que exista esto, no pueden existir los reyes. Entonces el rey, ¿no? Queda fuera. Entonces, el rey ya no puede ser absoluto, es decir, el rey ya no puede tener el poder solo, ¿no? Lo tiene que compartir. Y entonces al momento de compartirlo, pues sí, obviamente esto se le viene encima, ¿no? Porque bueno, hay que destituirlo. Y el otro gran teórico de este proceso, pues es Voltaire, ¿no? O sea, no se llamaba Voltaire, pero él se toma este nombre, él le gusta llamarse a sí mismo Voltaire. Entonces, él va a escribir varios libros, las cartas persas, y va a ser un abanderado incluso de la educación y todo, pero él va a promover toda la cuestión de las políticas de la libertad, de la tolerancia, es decir, que no solamente una religión sea si existe, pues, no sea la dominante, sino pues que pueda existir, que pueda convivir con otras expresiones religiosas, incluido la de no creer en nada, ¿no? Que eso era como muy mal visto, o sea, no creer en nada era como muy mal visto. Ahora ya no, pero en esa época sí. Entonces, obviamente, empieza a cambiar todo el factor. Entonces, estos tres, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, son muy importantes. Son los franceses. También tenemos alguna influencia que se va a dar sobre todo en el plano de lo teórico político, que va a ser en este caso estos dos, ¿no? Hobbes y Locke, ellos van a criticar sobre todo el poder absoluto, ¿no? Hobbes, por un lado, lo va a ser el teórico, es decir, cómo se genera la monarquía absoluta. Y John Locke, en este caso, va a ser un teórico que va a decir, sí, pero podemos limitarla, ¿no? Entonces, ponerle cómo, hacerla una monarquía constitucional. Entonces, por ejemplo, para que haya una idea cómo sigue empezando las ideas de él, por ejemplo, en España, ¿no? O Inglaterra, tenemos reyes, ¿no? Está el rey de España, está la reina de Inglaterra. Sin embargo, ellos no pueden, no son monarcas que tengan un poder absoluto. Estos monarcas lo que tienen es una constitución atrás, ¿no? Que la tienen que firmar, o sea, lo que los limita, y quien realmente gobierna es primer ministro, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? O el presidente en España. Entonces, ellos son los que tienen el poder. Es decir, la monarquía es completamente limitada, es una cosa más bien simbólica, casi ornamental, y están ahí y le debemos estas ideas a Locke, ¿no? Muy bien. Y ya para terminar con estos,
es el otro que es muy importante, que es el que ahora todo lo que tenemos, cada vez que ustedes van a una plaza comercial o van al mercado, compran algo, van a la tienda, incluso al Oxxo, todo lo que ustedes hacen de cambiar, intercambiar productos, se lo deben a él, ¿no? Él es el teórico de lo que se va a llamar el liberalismo, ¿no? El liberalismo económico. Y entonces, obviamente, él está muy de acuerdo con la idea de la burguesía, esto de que la riqueza debe de hacerse así a través del trabajo, ¿no? Que es lo que genera la riqueza y que debe de haber una libre circulación de bienes, ¿no? Basados en la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Que básicamente es nuestro. Entonces, eso es el movimiento teórico de los ilustrados. Muy bien, ¿alguna duda con estos? ¿Algún comentario con estos personajes? Profesor, ¿vamos a tocar más a fondo acerca de estos personajes? No, ya es aquí, pero podemos profundizar alguno que tengas, o necesitas algo más de información de estos. No, profesor, nada más era una duda. Porque ahora vamos a ver cómo se aplicaron y ahí los retomamos a cada uno, ¿no? Vamos a ver cómo las ideas de cada uno se llevaron a cabo ya en la práctica. Entonces, el primer movimiento que va a surgir ya de la idea de estos personajes, de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Locke, Hobbes, va a ser la independencia de los Estados Unidos. Entonces, esto va a ser súper interesante porque obviamente al momento que le toca hacer, que viene este proceso, obviamente es en América, o sea, esto está sucediendo, los ilustrados están aquí en Europa, ¿no? Y esto sucede en América, ¿no? Aquí es muy curioso, pero no era en este caso nada extraño, porque, por ejemplo, este es Benjamin Franklin, ¿no? El que tenemos aquí en la imagen. Este es Franklin, Washington, todos los personajes que estuvieron en la independencia de los Estados Unidos, todos ellos tuvieron mucho contacto con los ilustrados franceses, ¿no? Se mandaban cartas, se conocían. Por ejemplo, fue a Francia, viajó a París, los conoció, habló, vio el proceso, lo que se estaba gestando y regresó, ¿no? Entonces hay que recordar que en este caso los Estados Unidos eran 13 colonias en el lado oeste que estaban en la costa, lo que hoy es, por ejemplo, Nueva York, Washington, Virginia, ¿no? Toda esta parte, y ahí estaban. Entonces, obviamente, al estar estos 3 estados, surgieron a partir del éxodo, ¿no? Aquí está Estados Unidos, aquí está, déjenme poner el ejemplo de color, surgen a partir del éxodo que se va a dar cuando fue el movimiento de la reforma, salen de Europa, ¿no? Sobre todo de Irlanda y de Inglaterra, ¿no? Se van, ¿no? Y se van y se quedan en esta parte de Estados Unidos, en la costa. Y ahí van a formar unas colonias. Y ahí van a ir creciendo, pero obviamente es una colonia y todo lo que ganan se lo mandan a quién? Se lo mandan al reino, ¿no? Al rey o a la reina, en este caso de inglés. Todo se lo mandan para allá. Entonces, obviamente, cuando estos personajes como Franklin, Washington, Thomas Jefferson, todos ellos se dan cuenta de lo que está pasando en Francia, deciden actuar y deciden que estas colonias ya no deben de depender del rey. Deciden ya separarse. Entonces, obviamente, el rey empieza a abusar, ¿no? Entonces les empieza a cobrar impuestos, les empieza a poner muchas restricciones a los colonos y estos colonos dicen, ya basta, ¿no? Y deciden generar su propio estado. Entonces, no se puede, esta es la gran influencia que tuvo la revolución, las ideas ilustradas, ¿no? Surgen de aquí, ¿no? O sea, este es el primer gran movimiento que surge de la ilustración, ¿no? Que Estados Unidos se independice
de Inglaterra. Entonces, esto es muy, muy, muy importante y eso también usualmente viene como pregunta de examen, ¿sale? O sea, no vienen fechas, acuérdense, otra vez, lo recalco mucho, sino más bien esta cuestión de cómo se dio y cuál fue la influencia. Muy bien, entonces surge este primer momento. Ahora, ¿cómo se llevaron a cabo estos hechos? Esto, primero hay cuatro momentos claves en esta lucha. Primero, esta cuestión de que los mismos burgueses americanos, comienzan a ver mermadas sus ganancias por lo que le tienen que pagar al rey, por la tasa de los impuestos que le tienen que pagar y porque en este caso la corona inglesa tiene el monopolio del comercio y estos quieren ser libres. Entonces hacen a lo que se llama el primer momento, este motín del té, donde tiran todo el té, ¿no? En este caso que se tenía que comerciar, lo tiran. ¿Para qué? ¿Para qué lo tiran? Pues para subir los precios, ¿no? O sea, para probar, generar escasez, ¿no? Y aumentar los precios, pero el aumento va a ser a favor de ellos. Entonces, obviamente, el rey va a molestar, va a declarar que esto es ilegal y van a querer, en este caso, declararle, pues sí, va a mandar tropas. Entonces, cuando mandan tropas es cuando viene el segundo movimiento, que es cuando el famoso 4 de julio, ¿no? Este es el 4 de julio de 1776, cuando viene la declaración de independencia de los Estados Unidos, que son, ojo, acuérdense, estas 13 colonias. Ahora, la guerra va a durar bastantes años, va del 76 al 83 y va a haber batallas fuertes, va a haber batallas en el mar, va a haber batallas en tierra y van a ser batallas muy, muy, muy rudas, muy crueles, ¿no? Pero finalmente los burgueses tienen algo muy importante, ¿no? Tienen el conocimiento del terreno, algo que no tienen en este caso el ejército inglés, ¿no? Entonces los van metiendo, los atacan, ¿no? Les queman sus barcos, les llega la lluvia, llega el invierno, pero estos conocen estas cosas, los americanos aquí. Y los ingleses finalmente van a salir derrotados y van a declarar la independencia, ya le dicen a Estados Unidos, ok, ya eres libre en 1783. Entonces, este es el gran momento. Ahora, va esto. Esto no es tan importante, acuérdense. Esto es como la parte de los hechos. Pero esto que sigue, sí es importante. Déjame aquí borrar. Para mover, esto sí es importante. ¿No? ¿Qué surgió de esto? Es decir, ¿qué hasta la fecha hay, ¿no? Que tenemos como influencia y por qué Estados Unidos ahora, en este caso, es un país tan poderoso, ¿no? O sea, porque tiene su economía es tan fuerte, porque tiene tantos recursos, porque tiene un ejército impresionante, armas, entonces, bueno, pues porque fue un país que empezó a generar, ¿no? La riqueza, ojo, muy importante, a partir de su propio trabajo, ¿no? Es decir, no dependía absolutamente de nadie. Empezó a trabajar. Sí, podemos hablar, por ejemplo, de que a las comunidades indígenas las marginó y las mandó a reservas, ¿no? O algunas las aniquiló como tal. Nunca en este caso hubo pues mestizaje, o si los hubo muy, muy poco. Entonces no hubo mestizaje, entonces entre blancos, ¿no? E indígenas, son una separación. Y estos comenzaron a trabajar. Entonces cuando se independiza, escriben la primera constitución y esta primera constitución está basada, ojo, muy importante, en todo lo que decía en este caso, ¿no? En Montesquieu, en lo que decía Voltaire, en lo que decía Rousseau, ¿no? Y en lo que decía, en este caso, John Locke, ajá, y lo que decía Adam Smith. Y esta primera constitución va a ser muy parecida, porque cuando México se independiza, México copia toda esta constitución, ¿no? Se la fusila totalmente. Y ya poco a poco ha ido cobrando sus propias dinámicas. Pero la primera constitución
¿no? Va a ser esta. ¿Y qué hace? Pues el sufragio, ¿no? Libre, es decir, las votaciones, ya no hay un rey, ¿no? Entonces hay que votar para elegir al gobernante, hay división de poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial, y se vuelve una república federal, es decir, cada estado, y lo vemos, ¿no? Ahora, cada estado tiene su propia constitución, tiene su propio gobernador, tiene sus propias elecciones y tiene sus propias leyes. Y todos ellos combinados forman, en este caso, por eso se llama así, Estados, ajá, Estados Unidos, ¿no? Es decir, estados independientes que se unen para formar un solo país, ¿no? O sea, hay una constitución general y cada estado tiene su propia constitución. Muy bien. Y un poco ya para terminar nuestra sesión con esto, ajá, aquí tenemos esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias hasta la fecha que tenemos de esto, ¿no? Por un lado, vamos a tener que es la primera constitución escrita, ¿no? La constitución, por ejemplo, inglesa no es escrita, es de tradición oral. Esto es súper interesante. O sea, no hay un texto, ¿no? Digan, ahí es la constitución, no, es una tradición oral. ¿No? Es la primera revolución liberal, la primera revolución ya burguesa que libera, es decir, todos los burgueses, todos estos, ¿no? Son burgueses ilustrados que pues ya van a tener sus propios medios para hacer riqueza, ¿no? Y se descolonizan, es decir, dejan de ser, en este caso, colonia de los ingleses, y el imperio inglés empieza a ir desmoronando poco a poco, como después va a pasar con el de España, con los países latinoamericanos, y en este caso viene aunque surge una idea de que los Estados Unidos se convierten en la nación llamada a liderar el mundo, ¿no? Es decir, surge la idea, esto es, ojo, muy importante, del destino manifiesto. Ajá. El destino manifiesto. El destino manifiesto significa esto, ¿no? Que Estados Unidos está llamado a ser el país que guarde las libertades y guarde, en este caso, la libertad, la democracia en todo el mundo, ¿no? Por eso, pues lo vemos metido en todos los conflictos como el que tenemos ahorita. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos hoy, ¿no? Y seguimos el próximo lunes con la parte de historia y el miércoles nos vemos para matemáticas, ¿no? Vamos a empezar a ver algo de trigonometría y si nos da un poco de tiempo, llegamos a analítica. Comenzamos analítica, la primera parte. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario, algo más, algo que se haya quedado en el tintero? Yo una duda, profe. Bueno, más que una Dime, duda, un comentario. dime. ¿Por qué en esa pintura aparece un avión? Ah, es un GIF. Es un GIF. Mira, Ah, son como de chiste. Ajá, sí, entonces sí, aquí sí, vi está. los Ahí se anteriores, ve. pero este no se movía, Ajá. entonces Mira, ahí se me ve. quedé como, ya, ya. Es un GIF de estos. Te digas, todos los que tenemos son un poco así como ahí el George Ajá, Russell sí, sacando sí. la lengua o el No, y es que Benjamin estos sí se Franklin movían, guiñando, pero ¿no? ese no. Ajá. O sea, estos sí se Ahí movían, es. pero ese no, por eso me quedé como de, Ajá. Sí, es un poco ahí como cotorrón el asunto, ¿no? sí. Ok, pues sale, entonces nos vemos el próximo miércoles, igual a las 5, y les mando la sesión y sigan echando ahí, explorando el Open Test. Nos vemos pronto. Gracias, profe, hasta luego, buen día. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, profe, hasta luego, que descanse. Hasta luego, Luis, igualmente, gracias.